Uno, dos. Un bendecido sábado, amada familia del Señor, que la paz y la bendición de nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús, sea en cada uno de nuestros corazones. Yo tenía el compromiso de ir hoy a predicar a la iglesia de Elmus, pero por alguna razón el pastor Hernán, que era quien le tocaba estar aquí en esta mañana, entonces él decidió que, como tenía algo especial que hacer allá, irse a predicar allá. En todo caso, para mí, yo lo hago con todo gusto, pero les soy sincero, cada vez que a mí me toca la oportunidad de predicar, siempre he estado en oración pensando que llegue algún pastor de esos que nos visita, quizás el presidente, algún pastor de esos que llegan, y entonces yo decirle, pastor, mire, yo tengo el gusto de, venga, predique usted. Pero desafortunadamente esto nunca sucede, sino que lo que sucede es que le toca a alguien, entonces viene a tocarme a mí. Esas son de las cosas de la vida. De todas formas, aquí estamos para gloria de Dios, en sus brazos de amor, de acuerdo a su misericordia. Amada familia del Señor, según la palabra de Dios, si nosotros abrimos su palabra en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 28, nosotros vemos allí que el Señor bendijo a la pareja, Adán y a Eva, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros vemos ese versículo allí, podemos entender que Dios diseñó un ciclo de vida para la raza humana. Un ciclo, ¿sabe que un ciclo, según nos definen, es como una serie de fases y acontecimientos que se dan alrededor de un fenómeno, ¿verdad? Y que comienzan en una fase y siguen otra y otra y culminan en una para volver. Algo que se repite, cíclico. Eso es, entonces, el ciclo de la vida tal cual Dios lo diseñó fue de la siguiente manera. Luego de crear a Adán y Eva, que los seres humanos naciéramos, creciéramos, nos multiplicáramos y que entonces gobernáramos la tierra, eso se quedaba ahí. Desafortunadamente, ese ciclo cambió. Ese ciclo cambió y nosotros podemos ver eso con la muerte de Abel, Caín lo mató. Y entonces, en Génesis 5, nosotros vemos un reinicio de la creación porque a Adán, Dios le proveyó un hijo, a Adán y a Eva, llamado Set, que significa sustituto. Dios sustituyó lo que se perdió allí con Abel, Dios lo sustituyó. Entonces, si nosotros abrimos el libro de Génesis, el capítulo 5, podemos ver allí la descendencia de Adán. Y usted va a ver unos nombres allí muy especiales. Usted va a ver allí el nombre de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enot. A propósito de todos esos nombres, cuando uno está haciendo el año bíblico, uno quisiera como devolverse y dejar eso así, cuando uno oye tanto nombre tan raro, tanto nombre tan extraño. Vamos a dejar esto hasta aquí porque nunca vamos a acabar de estos nombres. Pero bueno, cuando usted ve todos esos nombres, usted puede ver que hay algo común. Nos dice, vivió, por ejemplo, Adán tantos años y entonces tuvo un hijo y se llamó Set. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Y así nosotros podemos ver eso paso por paso y entonces 6 generaciones, desde Adán hasta Jared, que es el padre de Enoc, y hasta ahí la cosa, podemos ver que los seres humanos nacen, crecen, se multiplican y mueren. El curso de la vida cambió, tal cual la ciencia lo define, las ciencias naturales. ¿Verdad, hermana? Las ciencias naturales así lo define. No solamente para nosotros los seres humanos, sino para los seres que tienen vida. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay una cantidad grande de años que vivieron estas personas. Hasta Jared se habla de más de 800 años. Son tantos años que si usted los suma, esas 6 generaciones,
y lo divide entre 6, da 919 años, una cantidad inmensa de años. Sí, pero si nosotros incluimos a Enoc, que solo vivió 365, las cosas bajan de los 900 y entonces baja a 839 años. Muchos años vivieron todas esas personas, eso es demasiado, ¿no? nueve centenas de años, eso es increíble, casi 1000 años. Enoc no vivió tantos años. Vamos conmigo allí al libro de Génesis y vamos a ver cómo dice la vida de Enoc. Comenzamos en el versículo 21 y nos dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De modo que vemos a hombres que vivieron un promedio de 919 años y a uno que solo llega a 365. Pero, ¿consiste la vida solamente en vivir muchos años? ¿O hay algo en la manera de vivir esos años que es más importante que la cantidad de años? En esta mañana nosotros vamos a tener en este breve estudio el tema titulado Más que un ciclo de vida. Más que un ciclo de vida. Y yo les invito a que oremos brevemente. Querido Señor y amado Padre, te hacemos la invitación para que el Santo Espíritu, quien fue quien inspiró esta palabra de vida y de bendición, pueda, oh Señor, envolvernos en su gracia y amor, y entonces lo que pueda salir de nuestros labios, como decía la hermana Marta en la oración, no sean palabras humanas, sino las inspiradas por el Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi amada familia, el ciclo de la vida fue cambiado. El ser humano que estaba para vivir por siempre en la tierra, ahora, en vez de dedicarse solamente a administrarla por siempre sobre los animales, las plantas, los peces, ahora se introduce la muerte, se introduce ese cuarto elemento que no fue el plan de Dios, no fue el plan de Dios. Pero quisiéramos ver cómo es que un hombre que estaba también para morir, entonces dice que porque camine con Dios, Dios se lo lleva, lo desaparece y el hombre no ve la muerte. De manera que el curso de la vida, el ciclo de la vida para este hombre es el siguiente. Él nació, creció, se multiplicó y entonces fue llevado directamente al cielo. No hubo muerte para él. De manera que el ciclo de la vida que se había introducido de una manera intrusa por el enemigo ha sido roto en la vida de este hombre por la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que significa caminar con Dios? Este hombre Enoc, del cual no se habla tanto en la Biblia, nos habla aquí. Nos habla el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, el capítulo 11. Hebreos 11, el versículo me parece que número 5. Vamos allá al libro de Hebreos, a ver qué nos dice de este hombre. Porque aquí nos dice solamente que él caminó con Dios, pero vamos a ver qué más nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 5, acerca de este hombre que Dios a los 365 años, menos de la mitad de lo que era el curso de la vida en ese tiempo, Dios se lo lleva de esta tierra. Dice así la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De manera que vemos hasta aquí dos cosas. Dice que caminó con Dios, y aquí dice que él agradó a Dios. Y más adelante, debido a ese versículo, el 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Pero ¿qué más nos dice de este hombre que caminó 365 años con Dios
y fue roto el ciclo carnal de la vida y entonces fue llevado directamente al cielo. Vamos al libro de Judas. Judas solamente tiene un solo capítulo y vamos a leer el versículo número 14. Judas 14. Aquí nos habla también de este hombre. Mire lo que nos dice. Está hablando de la desobediencia. Recuerden ustedes que se iba en cuenta regresiva hacia el tiempo de Noé, el tiempo terrible que se estaba viviendo en donde el pecado y la violencia iba en aumento. Nos dice allí la palabra de Dios. De estos, ¿de cuál es esto? De los desobedientes de ese tiempo antes del diluvio. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así que Enoc era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que agradaba a Dios y por eso se lo llevó Dios. Pero vemos aquí que él predicaba de la venida del Señor. Hay una matutina que nos agrega un poquito más de la vida de Enoc, el tipo de vida que llevó Enoc, y esa matutina, en los años que yo llegué a la iglesia, una matutina titulada RP, Recibiréis Poder. Tenía varios títulos y tenía un mes que se encargaba de hablar de diferentes patriarcas y en un momento allí hay una reseña especial para Enoc. Y nos dice de Enoc que Enoc era un hombre, un maestro público de su tiempo que se dedicaba a orar, a meditar en Dios y a salir a instar. Tres cosas tenía él. Él oraba, meditaba en la palabra de Dios y entonces salía a instar, a predicarle a los demás para que abandonaran el camino de maldad. De manera que aquí nosotros podemos ver hasta este momento que, muchísimas gracias hermana, podemos ver hasta este momento que Enoc caminó con Dios. Era un hombre que agradaba a Dios, vivía por fe y que predicaba y que hacía tres cosas. Oraba, meditaba en la palabra de Dios y salía a predicar esa misma palabra. Así que el caminar con Dios de Enoc, podemos decir que tenía algunos hábitos prácticos de vida. Ese asunto de él desaparecer, de Dios agarrarlo, ¿verdad? Y romper el ciclo de la vida que introdujo el pecado, el ciclo carnal de la vida, de nacer, crecer, multiplicarse y morir, fue roto porque el de la muerte él no la vio y fue trasladado vivo al cielo. Pero nosotros podemos detenernos en la segunda parte del ciclo de la vida y es en crecer. Cuando una persona como Enoc ve, porque él estuvo presente allí, él vio lo doloroso que fue que el primer hombre, Adán, muriera. Eso fue un asunto horrible, que una humanidad que iniciaba, ya iba por unos años, ¿no? Pero ver que se murió el primer hombre que Dios creó. Entonces, parece ser que él al tener un hijo, eso lo hizo meditar, esa fue la razón, eso es lo que nos dice aquí, que después de él tener un hijo, ¿verdad? Entonces, caminó con Dios, decidió caminar con Dios. Él puso un énfasis especial en tres hábitos especiales: orar, meditar en la palabra y en salir a instar. Eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que hizo Enoc. Dicho sea de paso, con Enoc y con Adán se cumple un texto bíblico de una manera, podríamos decir, parcial. Romanos 6:23, la palabra del Señor nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aunque Adán no murió la muerte segunda, pero sí que se cumplió, la paga de su pecado fue la muerte, pero ahí mismo Dios cumplió y la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo, se la dio a Enoc, gloria sea a nuestro Dios. Así que nosotros podemos ver que entonces en Enoc, él hizo un énfasis en la parte del crecimiento. Enoc no solamente creció de tamaño,
No es lo mismo alcanzar muchos años que crecer. No es lo mismo envejecer y llenarse de años y de días que madurar. No son cosas iguales, se parecen pero no lo son. Él en el énfasis de crecer, él puso énfasis en acercarse a Dios, en caminar con Dios. Amós 3:3 nos dice la palabra de Dios que si dos no están de acuerdo, no pueden andar juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces había una relación especial. No estaba de acuerdo con las recomendaciones de Dios y a Dios le agradaba la vida de ese hombre. Ese hombre tenía hábitos de orar, de meditar en la palabra y de salir a predicar a los demás, y eso lo hizo ser un hombre diferente a su generación, tanto así que Dios decidió llevárselo. La vida de Jesús, nosotros podríamos decir que tiene un tantico parecido a esto. Fíjense ustedes la vida de Jesús. Jesús nos dice la palabra que según Mateo 2:1, no vamos a leer todos estos textos, Mateo 2:1 nos dice que Jesús nació de la Virgen María. Lucas 2:52 nos dice que el niño y Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Nos dice que Jesús murió. Todos sabemos que Jesús murió, Lucas 23:46. Pero fíjense ustedes que esa segunda parte creció y Jesús creció. Eso también lo dice de Samuel. Dice que Samuel iba creciendo, algo parecido como para con Dios y los hombres. Creció, crecimiento, era algo como constante, crecía. Allí no estás hablando solamente del crecer, del tamaño, de adquirir 5 pies y 8 pulgadas, 7 pies. Los hombres no se miden por el tamaño. Un hombre, una mujer que mida 4 pies, 3 pulgadas, tiene el mismo cerebro de una persona que tenga 6 pies y 7 pulgadas, un basquetbolista que apenas cabe por ahí. Las personas no se miden por el tamaño, las personas se miden por el crecimiento espiritual. Fíjense ustedes, y Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Y por ese crecimiento Jesús también se multiplicó. En Marcos 3:13 nos dice que Jesús reunió a 12 para que estuvieran con él y los nombró como sus apóstoles, como sus discípulos, de manera que Jesús, aún no teniendo hijo físico, Jesús también se multiplicó por 12, se hizo de 12 muchachos, que era su familia inicial. Pero Jesús, en el ciclo de la vida, también murió. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Nos dice Mateo 28, versículo 1, 5 y 6, que el primer día de la semana después de morir Jesús, un ángel estaba, ¿verdad?, allí a la entrada del sepulcro, y cuando fue María Magdalena, pues le dijo, mira, el que estaba muerto resucitó, de manera que Jesús venció la muerte. Jesús rompió el ciclo de la vida carnal de una manera extraordinaria. Jesús nació, creció, se multiplicó, murió, pero Jesús descendió al sepulcro y le arrebató la llave a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, y entonces la muerte fue vencida, porque aquí que no permitirá que mi santo vea corrupción, decía David. Jesús no tomó mal olor, Jesús no se pudrió porque no podía su santo ver corrupción, de manera que Jesús venció la muerte. Así que también con Jesús se rompió el ciclo carnal de la vida, porque Jesús nació, creció, se multiplicó, murió, pero hizo algo más extraordinario, y es que venció la muerte. Cristo Jesús venció la muerte y se levantó para darnos vida eterna.
Pero Jesús tenía también algún tipo de práctica, había algún tipo de hábito que llevaran a Jesús a ser este tipo de persona. Miren, la palabra de Dios a nosotros nos dice que Jesús tenía también sus hábitos. Jesús tenía también sus costumbres. Miren cómo dice la palabra. Jesús oraba muy de mañana. Lucas 5:16. Se le encontraba en las vigilias de la madrugada y ya se le encontraba orando. Jesús sabía, meditaba y actuaba conforme a toda la palabra. Usted encuentra a Jesús en Mateo 4 diciendo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Usted encuentra a Jesús en Mateo 21:42 diciéndole a los fariseos, ustedes no leyeron donde dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Jesús, usted lo encuentra por doquier, hablando de la palabra. Jesús además tenía otros hábitos. Jesús alababa al Padre. Mateo 11:25 nos dice, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. De manera que Jesús alababa al Padre. Jesús también salía regularmente, asistía regularmente a la sinagoga. Lucas 4:16 dice que el día de sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga y entonces se le dio el libro del profeta para que lo leyera y encontró donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar, a soltar a los presos, a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Ese es Jesús. Tenía el hábito de ir a la iglesia. Jesús también tenía el hábito de salir a predicar. Mateo 9:35 nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y entonces él hacía tres cosas: enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando todas las enfermedades del pueblo. De forma tal que nosotros vemos en Jesús, quien fue un vencedor también de la muerte, uno que desvirtuó, desbarató, rompió, eliminó el ciclo de la vida carnal. Cristo Jesús oraba muy de mañana, estudiaba, meditaba y sabía la palabra y la aplicaba a su vida. Jesús alababa al Padre. Cristo Jesús asistía regularmente a los cultos de la sinagoga de ese tiempo, que así se llamaban, y Jesús salía por todos los lugares a predicar. De manera que nosotros vemos aquí una constante: oración, estudio y meditación en la palabra. Vemos ir al templo, vemos salir a predicar y vemos que Jesús tenía también todo ese tipo de hábito. Ahora yo pregunto, ¿habrá algún beneficio para nosotros? Porque nosotros podríamos decir que Dios es un Dios que no cambia y que las oportunidades de los seres antediluvianos son las mismas de nosotros. Dios no cambia. Dios le ofrece un principio universal de que Dios trata todo por igual. Hay oportunidades para todo. ¿Qué beneficios hay para nosotros? ¿Habrá para nosotros que vivimos esta vida en medio de pandemia y de enfermedades que en cualquier momento uno se muere? ¿Habrá alguna forma de que nosotros podamos vencer ese ciclo de la vida como lo ha definido la ciencia, el ciclo de la vida, de la naturaleza, de los seres vivos? Porque Salomón nos dice a nosotros que lo que le sucede a los animales y a los hombres una misma cosa es. Eclesiastés 9 dice, porque de la misma manera que mueren uno, mueren los otros. Su aliento se pierde y van al sepulcro. Todo es vanidad y lo que le sucede a lo mismo a los animales nos sucede a nosotros. Jesús habla de Salomón, hablando de que él se vestía de una manera preciosa, pero que los lirios del campo, él no se vestía ni siquiera como los lirios eran hermosos, pero que los lirios del campo con todo y eso morían y eran echados
abajo, eran echados a fuego, se terminaban. ¿Qué hay para nosotros? ¿Será que la vida de nosotros es una vida así, verdad? De que, ay, yo estoy en peligro de morirme, tengo ya 78 años y yo no sé con esta enfermedad que tengo cuándo me voy a morir. Yo no sé, yo con esta enfermedad que tengo, este cáncer, ¿cuándo será que a mí me van a llevar a mudarme para el barrio aquel, para la ciudad aquella, donde todo el mundo está acostado y nadie se levanta? Yo no sé cuál es el código de área de esa ciudad, pero yo le soy sincero, a mí no me gusta para nada. Ese código de área, quizás el cementerio que está por allí tendrá código de área quizás 11371, yo no sé, pero yo como que no estoy como tan interesado en el código de área del cementerio, porque no me gusta ese lugar, no me gusta ese lugar. Pero ¿será que nosotros pudiéramos tener hoy una manera de irnos de aquí con la esperanza de que sin importar la edad, sin importar la enfermedad, nosotros podamos tener esperanza de que hay un modo de vida en donde nosotros podamos vivir sin susto y sin miedo, de que nuestra vida no sea solo un ciclo carnal, sino que nuestra vida sea más que eso, más que un ciclo de vida terrenal? Miren, Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3, versículo 7, te repito que os es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Qué sucede con nacer? ¿Será que hay otra forma de vida? Claro que sí. Hay una vida espiritual, hay una vida espiritual y esa es la manera, esa es la forma de cómo el cristiano, cómo la vida del cristiano de hoy puede ser rota, puede romper el ciclo natural de la vida, el ciclo carnal de la vida, que solamente consiste en nacer, crecer, multiplicarse y morirse y se acabó. Eso no puede ser así, eso no puede ser así. Hay otra forma de vida y la vida del cristiano comienza con la muerte. Romanos 6:14 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que hay un ciclo de vida espiritual muy diferente al carnal. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas de nueva. Entonces, hay una vida espiritual que consiste en morir al yo, nacer en Cristo Jesús, crecer en Cristo Jesús. Mire cómo dice aquí, mire cómo dice la palabra del Señor. Vayan conmigo al libro el libro de Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Así que también en nosotros hay una parte que hay que trabajar y es la parte del crecimiento. Fíjense ustedes que ya aquí no estamos hablando ni de 5 pies y 2 pulgadas, ni de 6 pies, ni de las medidas que el mundo se imagina que hay que ser de tal tamaño. La palabra de Dios aquí nos enseña de cuál tamaño que hay que ser. El tamaño que hay que ser, según la palabra de Dios, es la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Jesús. De manera que aquí se nos invita a nosotros a crecer. El cristiano también se multiplica. Entonces, Hechos 9:31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba, fortalecido por el Santo Espíritu, y he aquí que la palabra crecía y se multiplicaba. Y entonces nos dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día lo que habrían de ser salvos. En el sermón del Pentecostés nosotros vemos que se bautizaron miles de personas, porque también el cristiano se multiplica. Usted está aquí en esta mañana
y alguien lo trajo, pero a alguien ha traído usted, de manera que el cristiano se multiplica. Yo me bauticé solo en la iglesia, yo solo, sin esperanza. Yo soy de una familia apostólica, católica, romana y cualquier cosa que usted pueda imaginarse. Sin embargo, yo me bauticé y, bueno, yo tengo una familia que somos 5 personas. Y bueno, pues yo no tengo oposición, yo soy como un gobierno que tiene toda la gente a favor, porque mi hijo, aunque no venga aquí, él se identifica como adventista, mi esposa está por ahí, mi hija, ustedes la vieron cantando ahorita, mi otra hija también está aquí todos los sábados, de manera que el Señor me ha ayudado a multiplicarme por 5, gloria sea su nombre, de manera tal que hay una vida espiritual, hay un ciclo de vida espiritual que es de la siguiente manera. El cristiano nace en Cristo Jesús, el cristiano crece en Cristo Jesús, el cristiano se multiplica en Cristo Jesús, el cristiano, según Efesios 2:6, se sienta en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el cristiano, a pesar de enfermedades y de muerte. Como usted es uno con Cristo, como usted se bautizó en Cristo, como usted murió en Cristo y se levantó con Cristo, Cristo está en el cielo, así que usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De forma tal que la parte aquella de la cuarta parte, aquella desagradable, la del sector aquel donde la gente vive en la posición así, que nunca se paran, no hay que tenerle miedo a esa fase. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 nos dice lo siguiente, óigase bien, el cristiano no tiene el problema del ciclo carnal de la vida, porque luego de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, al cristiano le puede esperar la muerte carnal, pero oiga cuáles son las 2 opciones que hay para el que está en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 nos dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, seremos arrebatados en el aire y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Así que en esta mañana, si tú estabas entristecido, quizá como con duda, pensando, ¿verdad?, en la tierra que hay que comprar, en el lugar, en el sector aquel, por allí uno que le llaman el Calvario. Nunca me ha gustado mirar ese asunto, yo no sé, no me gusta el sitio, cementerio, como que dice el Calvary Cemetery, un nombre se ve como así, como en inglés, como amenazante aquello. Entonces yo te invito en esta mañana, si tú por casualidad te has estado preocupando porque el ciclo de la vida se está acercando, porque andamos por los 75, 80 años, porque la enfermedad coronaria me tiene con operación y entonces hay una soledad, yo no sé, que cualquier día moriré, que este cáncer del hígado, que este cáncer del colon, que este cáncer de mama, que esta dificultad me tiene a mí, que yo no sé qué va a ser mi vida. Si en esta mañana tú has venido quizás pensando en los últimos años, mortificándote, algo así, te tengo la buena noticia de que para ti hay vida nueva en Cristo Jesús y hay un ciclo de vida espiritual que se encarga de romper, deshacer, eliminar, estrujar y tirar al suelo el ciclo carnal de la vida que consiste en nacer, crecer, multiplicarse y morirse. El ciclo tuyo nuevo es vida nueva en Cristo Jesús, crecimiento en Cristo Jesús, multiplicación en Cristo Jesús, y de aquí tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, esperando o morir para ser resucitado o irte vivo con Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿hay alguno en esta mañana que quisiere decirle al que está a su lado, alabo a Dios y no le temo a la muerte? Dígale al que está a su lado, alabo a Dios y no le temo a la muerte. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, y vamos a tener una palabra final de oración. Gracias a cada uno de los que han estado en esta mañana.
quisiéramos que nos acompañen en esta oración. Querido Señor y amado Padre, aquí está tu pueblo de pie y este es el momento aceptable para hacer una oración y un llamado en esta oración para que cada uno de nosotros trabajemos de una manera muy especial una parte de nuestro ciclo de vida espiritual, y es el ciclo del crecimiento, porque nosotros vimos que Enoc caminó con Dios. Eso indica que hubo un acercamiento, un crecimiento junto con Dios. Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces a nosotros se nos llama a crecer en la palabra, a crecer en la oración, a crecer en la predicación del evangelio, a crecer en la asistencia a los cultos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos hoy a tomar la decisión, a crecer a todo lo largo y ancho de nuestras vidas, y entonces que esta nuestra vida espiritual sea más que un ciclo de vida carnal, y nosotros vivamos seguros y confiados que sin importar nuestra estatura, enfermedad o cantidad de años vividos, que nuestras vidas estén escondidas en Cristo Jesús, y entonces nosotros de una manera poderosa seamos criaturas alegres porque vivimos vidas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos ese ciclo de esperanza y de bendición de la vida espiritual en Cristo, y ahora llévanos en paz a nuestros hogares con la bendición del amor del Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y la coinonía del Santo Espíritu. Muchísimas gracias, amada familia del Señor. Tengan un resto de sábado feliz. A continuación, el culto juvenil. Gloria sea a nuestro Dios. Muy bien, nos informa por aquí que aquellos adultos que han decidido ser cantantes para el Señor, que va a haber ensayo, va a haber una reunión, ¿verdad? Va a haber una